primero que tengo que contarles es el secuestro de una periodista española que trabaja. El fallecimiento de la Cuadra Salcedo. Bueno, este vuelo en este momento está oficialmente desaparecido. Mañanas de entretenimiento. Que ha sido el máximo defensor de Árvalo Aveló. Y no, es que no lo he entendido bien. Árvalo Avelova se merece que cambien el nombre del estadio. ¿Y el del jugador? Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. Más de uno. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Arganda. 100.0 FM. Hola, buenas tardes. Son las 19:07. Por culpa de Jorge Plaza empezamos 2 minutos más tarde. Pero empezamos un debate y una tertulia que me consta que ha tenido cuanto menos expectación. Tengo muchos mensajes en Facebook, en Twitter, mensajes personales, pidiéndome incluso dónde se hacía el debate entre, y los voy a presentar directamente y así nos dan las buenas tardes, entre Pablo Rodríguez Sardinero, director general de Transporte en la Comunidad de Madrid y exalcalde de Arganda del Rey. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Liber. Bueno, y presidente del Partido Popular, que es que esto es lo que te pongo en el Twitter y luego no te lo recuerdo. Y a Victoria Moreno Sanfrutos, secretaria general del Partido Socialista en Arganda del Rey. Buenas tardes, Vicky. Hola, buenas tardes. Bueno, esto nadie lo preveía. Estamos los tres haciendo un debate, pero es porque tenemos normalidad y nos dedicamos a la política, ¿no? Bueno, os dedicáis, perdón, yo ya no. ¿No, Pablo? Bueno, eso lo dices mucho, pero yo creo que sigue siendo muy política, ¿eh? No, a mí ya me ponen en una lista, que es un grado distinto. Bueno, pero política es también. Que sí. Bueno, la cita de esta tarde tiene que ver con algo que a mí me preocupa mucho. Yo creo que hay elecciones, es cierto. La gente tiene que ir a votar el día 26, el domingo, pero sobre todo vosotros representáis a dos partidos. Hay quien llama tradicionales, hay quien les llama de muchas maneras. A mí me gusta decir que son dos partidos necesarios con estructura. Y por lo tanto, hoy el debate es no solamente electoral, sino además el debate con las dos personas que dirigís los dos partidos en Arganda. Y aunque entraremos algo en Arganda, si os parece, empezamos con la actualidad política. Y hoy era noticia ese vídeo donde había un gesto de Pedro Sánchez extraño después de saludar a una señora y un niño negros, y un tuit de Cristina Cifuentes condenando la actitud de Pedro Sánchez. Bueno, pues una es del PSOE, la otra es del PP. Te doy la palabra primero a ti, Pablo. Bueno, la verdad es que las imágenes evidencian qué es lo que ocurrió. Es verdad que probablemente si te pones a analizar la imagen, yo en cierta medida me pongo en la piel de Pedro Sánchez, me identifico, porque yo recuerdo unas elecciones año 2000, creo recordar 2003, aquí en Arganda del Rey. 2004, ¿no? 2003, elecciones, ¿sí?, nacionales, donde sí, hubo un acto en Arganda de sanidad, donde tuve la mala suerte de aparecer cogiendo a una persona, intentando coger, la fotografía fue directamente a la boca y ya me quedé con el mordazas para toda la vida. Y sin embargo le eché mano al hombro, y sin embargo, bueno, pues los medios de comunicación, la oposición, los Twitter, los Facebook, que se llevaban menos pero que se han mantenido y en alguna otra ocasión me lo han puesto en cara, pues evidentemente no identificaba exactamente lo que ocurrió ahí. Yo creo tampoco que identifique exactamente lo que el señor Sánchez quería hacer, si te fijas bien en el vídeo, pero es verdad que las situaciones en estos momentos hay que cuidarlas. Yo creo que estamos en un gran hermano continuo y lo que hagamos los políticos está bueno, pues enfocado a que a la opinión pública nos tachen. Yo digo, me siento muy identificado con lo que le ha ocurrido al señor Sánchez, conmigo mismo. Hombre, es que calificar de racista eso, como hizo la señora Cifuentes tan inmediatamente,
pues fue un poco temerario, ¿no? Y en una persona a lo mejor con menos experiencia en redes sociales podía cometer ese error de novato. Lo que pasa que precisamente Cristina Cifuentes es una experimentadísima tuitera, ¿no? Y es posiblemente de los políticos españoles que mejor maneja las redes sociales y que además lo ha hecho personalmente durante mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es una valoración, un juicio de valor precipitado y malintencionado que yo creo que no se justifica por muy en campaña que estemos, ¿no? No hay ningún indicio que permita calificar eso de racismo, más allá de eso, de intentar sacar una conclusión absolutamente equivocada, ¿no? Yo creo que ha sido muy desafortunado y que eso no ayuda a que las campañas pues se dediquen a lo que tienen que dedicarse y se hable de lo que se interesa que hablemos. Pues es probable, pero como he dicho, como lo sufrí mis propias carnes, estábamos en campaña electoral, yo iba en un número de candidato y luego me pusieron en otro porque evidencié durante 6 meses consecutivos un acoso terrible sobre mi persona por el hecho que fue sacar a un chaval que se vio inmerso en un problema donde había muchísima gente que no estaba de acuerdo con su opinión y que lo que se le hizo fue sacarle a, ya digo, un crío en aquel entonces, además amigo mío su padre, en proceso de separación y que conocía al niño perfectamente. Sin embargo, estuve en los medios de comunicación durante 6 meses y escaldadito. Yo recuerdo bien aquel proceso, de hecho, amigo medios de comunicación que me llamaron intentando localizar a Pablo por aquel motivo, entre otras crónicas marcianas. Yo escondido, Crónicas marcianas, sí. Crónicas marcianas, era uno de los medios que llamaba para ese tema. Pero bueno, en cualquier caso, ¿no os parece que estamos inmersos en una campaña electoral que llevamos mucho tiempo muy folclórica? ¿Nos parece que se ha perdido un poquito el tono y se han perdido un poquito las reglas del juego y que en eso también estáis cayendo los partidos con solera? ¿Nos parece que hay algo de eso? No sé, yo mantengo que el Partido Socialista y el Partido Popular mantienen, desde mi punto de vista, mejor las formas. Yo creo que es verdad que en cierta medida nos vemos sometidos a qué es lo que también hacen los demás, pero se sigue manteniendo las formas. Yo creo que lo mismo que has iniciado al principio, al ser partidos, como ellos llaman, de casta, que le viene al galgo. Exacto. Que le viene al galgo, pues yo creo que son partidos donde en principio no entran o entramos a menos circo, a menos teatro, pero a veces yo lo veo en los debates, es decir, al final te ves inmerso en una situación que te toca continuar con la parafernalia que se monta, y sobre todo yo creo que motivado por los medios que nosotros en estos momentos se utiliza por parte no solamente de los medios de comunicación, sino por los ciudadanos, el tema de los teléfonos móviles, los iPads, no sé qué, pues nos vemos en esa historia. Pero yo creo que yo les veo al PSOE, igual que al Partido Popular, bastante menos teatreros. Estamos en un momento en que se pide a la vez frivolización, ¿no? Se critica a los líderes de los partidos, que yo creo que nos ocurre a todos, se critica a los líderes de los partidos si no aceptan determinadas invitaciones en determinados formatos y tal, pero luego a la vez también se les critica por ir, porque como estamos en un momento en el que todo el mundo tiene derecho a opinar y todo el mundo reclama su derecho a opinar, y yo creo que lo que yo espero es que algún día quienes escuchamos reclamemos nuestro derecho a no oír determinadas opiniones que no aportan nada y no tienen ningún interés, ni hay que reconocerles ninguna doctrina ni capacidad de análisis, ¿no? Pero es verdad, hay tantas voces a la vez que si alguien se resiste a ir a esos formatos se le critica, pero si va tan bien. Y la cuestión es que mientras discutimos si Galgos o Podenco, si ir o no ir, y se va a esos formatos, no se habla de las cosas importantes. Es cierto que no, el debate del otro día, ya que tú, Pablo, has citado debate, el debate del otro día me pareció muy rígido. Yo creo que en este país tenemos que perder el miedo a debatir de verdad, ¿no? Y a que las cosas transcurran por donde tienen que transcurrir. Me gustó que tuvo menos insultos y menos agresividad que el de diciembre, que el de las elecciones de diciembre, pero creo que le sigue faltando soltura, frescura política, y que al final no estamos allí. Yo creo que a quien lo ve, yo intento verlos con cierta distancia, más allá de la militancia a mí, la responsabilidad política. Yo digo, jolín, si es que es el concurso de la Excel, ¿no? Y el gráfico, y eso es hablar de pasado, y casi apenas se habla de programas y de futuro.
Y me parece que eso es lo que se echa de menos en estas campañas, que contemos más. Se busca la empatía con el candidato que presentamos cada uno, se busca el vínculo emocional, eso es muy evidente en todas las campañas, el vínculo emocional con cada candidato, en los cuatro, bueno, los cuatro y en todos, el vínculo emocional con el candidato o con las siglas o con lo que representa cada partido. Estoy pensando ahora en los partidos catalanes, por ejemplo, se busca ese vínculo emocional ahí, y luego se busca el voto de conveniencia o de simpatía, pero no hacemos nada porque haya un voto racional, sabiendo, bueno, qué propone cada uno, qué quiere de verdad, cuáles son las propuestas. No conseguimos en este país que las campañas den ese salto. Sin que sirva de precedente, estoy totalmente de acuerdo con Vicky. Al final el debate va a ser poco sustancioso, porque como no nos introduzcamos o no se introduzca a estos que no se denominan casta, es verdad que lo que ha manifestado Vicky es así, desde mi punto de vista. A mí el debate no me gustó, es decir, habiendo escuchado algunos debates anglosajones, no tiene nada que ver con esto, es demasiado todo muy colocado, muy ficticio, las preguntas súper ya dirigidas, y no se les ve, entonces en realidad no se le ve nada más que contestar una serie de preguntas, y no se habla ni de programa ni de futuro. El presente, como bien has dicho tú, ya está pasado, pues hablemos de lo que va a ocurrir. Es verdad que ha transcurrido un tiempo y supongo que los partidos no hemos propuesto distintas cosas que se propuso hace 6 meses, pero es que hace 6 meses tampoco hubo ningún tipo de debate propuesta. Es verdad que ha sido menos sangrante en el sentido de las formas por parte de los candidatos, que eso yo creo que se deben de limar y pulir, y bueno, pues aprender un poco más. Tampoco es verdad que en España no tenemos costumbre del debate, y eso se nos nota. Tenemos el debate del chascarrillo, de las televisiones. Pero tenemos luego muy buenos debates parlamentarios. Muy buenos. No somos capaces de sacar el debate parlamentario, que yo creo que es de muy buena calidad. Muy buenos. En la Asamblea de Madrid nosotros lo conocemos bien, pero en el Congreso también, en el Senado, cuando sigues alguno. Es debate de muy buena calidad. No conseguimos que eso salte a los medios de comunicación. Efectivamente, yo creo que el único que lo hizo fue Rajoy. Bueno. bueno. Sí, vais a poder hablar no pudo ni aprovechar el plano corto el hombre. vais a poder hablar de Rajoy y de Pedro, pero antes de eso, hoy han salido todas las encuestas. Todas las encuestas dan un dato. Vuelve a ganar el Partido Popular por la mínima, pero vuelve a ganar. Es decir, por la mínima, cuando me refiero por la mínima, me refiero que no tiene votos más que suficientes, ¿no? Vuelve a ganar el Partido Popular, baja en todas las encuestas la tendencia es a la baja de Ciudadanos, al alza Podemos y a la baja el PSOE. Y aquí es donde viene la nota distinta. En todas las encuestas da que se produce el adelanto por parte. Yo es que me niego a llamarle sorpaso, es decir, que yo le tenía mucho respeto a Berlinguer y esas cosas, y me voy a negar a estas cosas. Pero bueno, en todas las encuestas da que Podemos supera al Partido Socialista. Una, ¿qué os parecen las encuestas? Y dos, ¿qué os parece el programa que pueda quedar el 27 de junio? Bueno, las encuestas, como su nombre dice, son encuestas. Es verdad que más o menos todas las que van saliendo tienen el mismo espectro social y diferencian muy poco unas de otras. A mí no me gustaría que en este caso Podemos con esta configuración de izquierdas sobrepasara al Partido Socialista, sinceramente, sobre todo porque yo creo que se perdería parte de la idea de esos dos partidos que vienen de una tradición histórica, donde además han demostrado que saben gobernar en comunidades autónomas, en municipios y en el Estado. Y bueno, y lo que estamos viendo, para mi gusto, de aquellos gobiernos llamados del cambio, que no lo son, pues diferencia mucho de aquello que prometieron y están haciendo. Y a mí me parece que esa debilidad del Partido Socialista en beneficio de un partido radical, por mucho socialdemócrata que ahora se quiera vestir, pues yo creo que es perjudicial para la democracia, principalmente. Vamos a ver, sobre las encuestas yo quisiera hacer dos análisis, ¿no?
Por una parte, me acuerdo que asistía a la presentación de la tesis doctoral de un buen amigo que consiguió el doctorado en la Carlos III, y él desarrollaba y ha hecho su tesis precisamente sobre la tendencia de voto oculta en las encuestas, y eso al partido que más le pasa históricamente es al Partido Socialista. No siempre el resultado es mejor que en las encuestas, porque hay un votante oculto por motivos que van variando en el tiempo, y que lo pudimos ver la última vez en diciembre, ¿no? El resultado final fue mejor que el que pronosticaba cualquiera de las encuestas. Yo espero que en esta ocasión pues ocurra también. Nosotros salimos a ganar y a tener el mejor resultado posible, y bueno, no hay más encuesta verdadera que la que se hace el próximo domingo y que se conoce a partir de las 10 de la noche. Y después también soy muy escéptica con estas encuestas, porque no nos engañemos, los medios de comunicación no están para grandes alardes y las muestras son realmente pequeñas, las muestras con las que se están haciendo las encuestas. Eso, en unas elecciones como estas, con 52 circunscripciones, es decir, de esas 1000 encuestas, ¿cuántas han tocado en Ceuta o en Melilla o en Ávila? Y Ávila son 2 diputados, y Huesca son 2 diputados, y ahí cómo van a pesar diferentes cosas. Entonces, yo creo que es muy difícil que estas encuestas afinen el número de diputados, porque estamos viendo encuestas con 1500 entrevistas. Eso territorialmente entre 52 provincias es insignificante. Yo creo que son muy poco rigurosas. Además de la cuestión que digo del voto oculto, ¿no? Entonces, a veces da la impresión de que se copian unas a otras por afinidad y por posicionamiento de medios. Yo no me atrevo a afirmarlo categóricamente, pero lo sospecho muy fundadamente. Entre las del mismo grupo mediático o grupo simpatizante, la verdad, dices, pero si esta es la que vi ayer en tal televisión o en tal otra radio, y te la venden como una diferente. Entonces, de verdad que yo tengo mis serias dudas, porque me parece que los medios de comunicación en este país no están para gastar mucho dinero en encuestas, y también llevan 2 elecciones en 6 meses y 3 en un año, y 4 en poco más de un año, que empezamos en 2014 con la carrera electoral de las europeas y no hemos parado, como bien sabéis. Entonces, bueno, habrá que esperar de verdad a ver el día 26 cuál es el resultado final, ¿no? 1 más 1 no son 2, por el tema de la coalición que decíamos. Yo creo que ese 1 más 1 puede tener determinados efectos que no vamos a conocer. Creo que la localización territorial de voto de ambas fuerzas es muy similar. No me parece que Izquierda Unida tenga un voto mucho más rural, o tuviera un voto, por ejemplo, en provincias rurales mucho más importante que el que consiguió Podemos, que también es un perfil de votante urbano. Entonces yo creo que van a sumar en donde ya tenían mayores posibilidades. No son fuerzas complementarias en eso, que digas yo te aporto las zonas más despobladas y tú las urbanas. No, yo creo que han unido en el mismo panorama. Entonces habrá que ver si el resultado es tan optimista como algunos creen. Lo que parece es que no va a haber mayorías absolutas. No, que de esa parte yo creo que ya hace un tiempo que está como un poquito desterrado. Pero os introduzco para continuar con el tema. Las tendencias de las encuestas llevan a la especulación de pues la gran coalición de Rajoy, la mano tendida de todos, es decir, los acuerdos PSOE-Podemos. Hoy Pedro Sánchez ha dicho que no, lo ha dicho en una radio, no me digas cuál, que no me acuerdo, que en Onda Cero, mira, pues lo ha dicho en Onda Cero, es que estaba pensando en la radio y no me acordaba de qué radio había sido, que ha dicho que no apoyará como presidente a Pablo Iglesias, y los vetos, por otro lado, de Ciudadanos a Rajoy y alguno más. Más por un lado hay vetos, y por otro lado ha hecho la lista de candidatos posibles. Es que ha hecho las dos cosas, Ciudadanos. Es decir, todo eso, el que tiene que ir a votar como yo, por ejemplo, que tengo todavía que reflexionar, ¿esto cómo me lo reflexiono? Claro. Tú tienes que votar al partido o al candidato, al Partido Socialista, por supuesto, al candidato que tenga más posibilidades y más iniciativa. Quiero decir, yo espero de verdad que esta vez sí se negocie como se debe negociar, y no con pornografía irradiado en directo, ¿no? Porque es que así es imposible. Creo que esta vez habrá más sensatez, más responsabilidad, y espero que más generosidad por parte de todo el mundo. Se hable, se acuerde, se encierren, discutan, se maten y salgan con un acuerdo en condiciones y que permita al gobierno. Yo creo que además eso que dice Vicky, que va en parte con la anterior pregunta, que todo se tiene que visualizar y todo
se tiene que reproducir en el mismo instante, pues ha provocado que al final yo creo que la meditación de las circunstancias pues no se lleguen a los acuerdos que se tenían que haber llegado. Me va a costar más difícil convencerte que votes al Partido Popular, líder, pero oye, como cuestión de voto útil, te digo que si no quieres que Podemos tenga alternativa, yo te digo exactamente lo mismo, que votes al Partido Popular, pero me va a costar. Yo tengo mi opinión sobre qué ha pasado en estos meses atrás. Yo te puedo decir que el día de las elecciones, cuando vi en la pizarra el número que quedaba por el Partido Popular, el Partido Socialista, hicieron el Ciudadanos y Podemos, yo sí pensaba, es verdad que es muy complicado para nuestros afiliados. Yo os escuché el otro día en la radio en referencia a la posibilidad de haber llegado a un pacto Partido Popular, Partido Socialista, pues yo lo vi claramente en los números. Yo creo que la mejor posibilidad para configurar que nuestro estado de bienestar continúe después de estos más de 40 años donde se ha trabajado y la gente de izquierdas como la gente de derechas ha sido generosa para la construcción de este país, esto hubiese sido una segunda transición que desde mi punto de vista creo que ha perdido la oportunidad Pedro Sánchez de estar en los libros. Estoy totalmente convencido que es verdad que, es decir, yo entiendo porque en mi sede decía, no, ¿cómo es posible que vayan a juntarse PP y PSOE? Pero es que hay cuestiones que son de intereses superiores. Yo creo que el interés de España estaba por encima de los intereses. Una transición corta, un gobierno corto de 2 años, pactado, organizado, yo creo que hubiese estado muchísimo mejor. No estaríamos hablando ahora porque no habría elecciones. Habríamos dado una muestra importantísima a Europa de que España por fin ha dado un paso más a la democratización de su sistema, y yo creo que hubiéramos dado un ejemplo y que, bueno, en vez de estar creciendo al 3%, nos veríamos creciendo al 5 o al 6, estoy convencido, idealizado por mí, Totalmente opinión mía. Sí, no, yo no la puedo compartir. Yo creo que esos modelos de pactos transversales que vemos en otros países como Alemania, por ejemplo, pienso que en España de momento no son posibles. Yo creo que no son posibles porque, perdonadme, creo que al Partido Popular le falta un viaje, llegar aún más al centro. O sea, hay cuestiones de las que no se ha desprendido. No es de recibo, por ejemplo, todas sus reticencias con la memoria histórica, por ejemplo, por poner un ejemplo que escuché esta mañana. Ahí sigue la ley. Sigue la ley sin aplicar, sigue la ley sin haber llegado, marchándose esta mañana de las conclusiones de la comisión en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? De la comisaria que se consensuó y tal, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el Partido Popular tiene algunas asignaturas pendientes para que pueda compararse con los partidos de la derecha alemana, belga o de otros países europeos. ¿Crees, Vicky, verdaderamente que eso es importante para los ciudadanos? Sí. Y sobre todo revela una actitud. Sí, el cambiar las calles, el cambiar... No es tanto cambiar las calles, Pablo. Es lo que se está haciendo. No, bueno, ese es un detalle más, pero no es solo cambiar las calles, es una cuestión... Más que cambiar las calles, yo creo que si de verdad hubiera por parte del Partido Popular y de alguna otra institución en este país, un acto de contrición, que se viera sincero, de decir, oiga, pues sí, rechazamos todas las barbaridades que hizo el carnicero de Badajoz, el no sé quién, todos esos señores. ¿Vosotros creéis que yo, que nací en el año 1969... No lo sé, Pablo, pero tu partido no lo ha hecho. En el año 1969, es que la gente que configura mi partido es más o menos ya de mi edad, pocos mayores nos queda, aparte de nuestro presidente de gobierno, que ha sido antes de ser presidente de gobierno, ha sido ministro y ha sido otras cosas. Y registrador en Santa Pola. Y registrador, por eso digo que no hay, de verdad que no... Pero no hay tanto sensación. ¿Por qué os cuesta tanto? Yo desde mi punto de vista, porque es una ley para mí, desde el punto de vista, hagamos otra ley. ¿Sin ley para qué? Yo creo que la democracia supuso tal generosidad desde mi punto de vista. Yo he visto fotografías donde Manuel Fraga acompaña, en este caso a los dos fallecidos, a Carrillo, en un acto que le trae, estando casi en vida el generalísimo, y le trae pero reciente, y le trae un acto y le presenta, y ha sido valedor, y dice, y se le, hombre,
Y ha valido para que los enfrentamientos a lo largo de estos años pues se vayan eliminando. Es que yo no tengo, es que si pudiéramos, es decir, mi abuelo luchó con el campesino, era huérfano, se marchó el hombre luego a la mili porque era huérfano, tenía 14 años, tenía que seguir comiendo, se chupó guerra, mili, y mi abuelo nunca me ha inculcado nada de lo que ocurrió que no fuera una desgracia para, en este caso para la sociedad española, que fue una guerra civil. Eso se acabó, afortunadamente ahí yo, desde mi punto de vista, se pasó. La democracia lo ha repasado y llegó el señor Zapatero y revivió una herida que estaba muerta. No, totalmente muerta. No puedo compartir eso. Yo creo que, vamos a ver, puede... Tú sabes que aquí hemos tenido un asunto. Sí. Y se dijo, pues lo que diga el juzgado, lo que digan las familias, pues que... Bueno, el juzgado al final sí. Y hoy nos hemos equivocado. Hoy ha salido que no son... No lo sé, no ha salido hoy, no ha salido hace tiempo. Bueno, pero hoy digo que hoy, que ya sabemos sí. que no son... no son porque tenemos la desgracia de que en nuestro cementerio hay un montón de sepulturas sin nombre, claro, mucho sin lío, nombre, muertas en la batalla del Jarama, con cualquier ideología. Ahí había nombres. En esa no. Sí, Pablo, había familias. Estuve todo el día. Y de hecho ha habido familias que probablemente hay familias que vayan a denunciar al ayuntamiento. Esa sepultura estaba sin sus nombre. Cuerpos, porque había varios cuerpos. Quiere decir, ¿qué sentido tiene? No tiene ninguno. ¿Cómo podemos tener montones de cuerpos ahí sin identificar, sin que se sepa quiénes son? Y no hay nombres en ese patio. Vamos junto a verlo. Voy a saltar porque ¿por qué no se tiene? Seguramente la memoria histórica requiere de un debate específico, sobre todo porque seguro que hiere muchas sensibilidades y tal. Pero yo os pregunto, memoria histórica, el PSOE y el PP no se van a poner de acuerdo. Hoy no se van a poner de acuerdo en esas bases. A lo mejor si sois capaces, los partidos, no vosotros dos, los partidos de poner unas mimbres que permitan, yo creo que Esperanza Aguirre decía el otro día, el respeto a la ley. Hoy no estaba tan de acuerdo con eso, porque hoy no ha aparecido eso. Pero en cualquier caso, seguramente hay mimbres que se pueden poner. Pero yo os pregunto, lo que tiene que ver con, por ejemplo, educación. El Partido Socialista siempre ha planteado, por ejemplo, que la religión no debe formar parte del contenido educativo en los colegios. Por ejemplo, plantea una serie de... Y de hecho, quizás de eso se aprovecha, por ejemplo, Ciudadanos, donde siempre pide un pacto de educación estatal. En educación, las políticas entre el Partido Socialista y el Partido Popular tienen serias diferencias, pero también en las políticas económicas hay serias diferencias. Luego los avatares llevan a que os hayáis puesto de acuerdo muchas veces en muchas cosas, pero en la propuesta política hay muchas diferencias. ¿Vosotros creéis que eso se puede salvar para hacer un gobierno? Porque en lo de la unidad de España quizás estemos incluso otros, pero porque es más sencillo, tiene que ver más con la identidad o tiene que ver más con la sensibilidad. Pero os pregunto, en las políticas concretas económicas. No sé, yo creo que, es decir, que se han dado pasos tanto por el Partido Socialista cuando estuvo de ministro Gabilondo, que yo creo que era una persona y es una persona bastante flexible, mediador y que se puede trabajar con él, al igual que con el actual ministro. Si el intermedio vamos a dejarlo. Por eso. Era otra cosa. Pero ambos dos ministros son capaces de tener talento más que suficiente para concordar y llegar a un tipo de acuerdo. Estoy convencido que si los partidos piensan en España y piensan en los españoles, el poder ir eliminando a la hora de gobernar, aquí lo hemos vivido en Arganda, es decir, que cuando tú planteas unas cuestiones, pero luego al final el gobierno es otra historia. Es decir, el día a día te hace recapacitar y pensar en aquellos asuntos que tú podrías poner en escrito, en papel, pero luego te encuentras con funcionarios, con interventores, con tesoreros, con cosas que te van colocando en tu sitio. Yo creo que es factible en educación y en economía, pues 3/4 partes de lo mismo. Es decir, hay poca diferencia. De eso se nos tacha además a los dos grandes partidos por parte de estos partidos nuevos donde dicen que hay más diferencia, que yo no la veo tampoco. Pero en el Partido Socialista y el Partido Popular yo creo que se podría llegar a acuerdos perfectamente para poder gobernar
España sin ningún problema en un marco de acuerdo, porque, es decir, si solamente nos diferencian lo de la ley de memoria histórica, que para mí... No, era un ejemplo, Bueno, pero que para mí, has empezado por eso, y que para mí, te voy a repetir, el año 69, para mí eso no me aporta nada, ni me suma nada, y para mí, para muchísimos españoles, yo creo que el resto es una cuestión de sentarse, como decía Vicky al inicio, sin necesidad de que sea tan mediático, y poner en un papel las cuestiones en las cuales estamos de acuerdo y en qué cuestiones tenemos que solventar o apartar. Hombre, yo creo que sí hay algo que nos diferencia muy fundamental, que se nota en educación, en sanidad y en otros servicios, que es el convencimiento que tenemos los socialistas de que los servicios públicos deben ser prestados desde la administración pública directamente, y en cambio el Partido Popular ya vais haciendo gala, y en Madrid lo sabemos y lo vemos desde hace años, de que ese falso mito de que la gestión privada de los servicios públicos es más económica y es más eficaz, cuestiones que además no son ciertas, que van en perjuicio del trabajador y que no mejoran la calidad del servicio que se presta. Como mucho pueden igualar, pero no mejorar la calidad del servicio que se presta por trabajadores públicos. Los hospitales, por ejemplo, que se construyeron por el modelo concertado, de hecho, además, no debe tener tanta fe Esperanza Aguirre, no debía tenerla, cuando lo que es el personal sanitario dejó que continuara siendo personal de la administración. No ocurre lo mismo, desgraciadamente, en educación, y al revés. Lo que padecemos en la Comunidad de Madrid, yo sabéis que soy de ese gremio, está en excedencia 8 años y pico, casi 9, y yo me he quedado alucinada de cómo se han deteriorado no la calidad de la educación, las condiciones de trabajo de los docentes. Yo no podía, a mí me resultaba inconcebible creerme que hubiera docentes a 1/3 de jornada en los colegios públicos y en los institutos públicos. Eso era impensable hace 8 años, ni a 1/3 ni a media, y ahora es lo más frecuente. La inestabilidad de plantillas, la tomadura de pelo. Este año no tocaba oposición de secundaria, hace un mes se anuncia que hay oposición, se cambian los criterios, parece además que se va erráticamente, ¿no?, en el tema de educación. Pero ¿cuál es la principal diferencia? Mira, y ahí coincidís muy bien con Albert Rivera. El otro día me sorprendió escuchar a Albert Rivera que él cree en la educación concertada. Y que ellos son defensores del modelo de la concertada. Nosotros en la libertad de que cada padre elija dónde quiere llevar a sus hijos. Bien, pero... De hecho, yo conozco gente del Partido Socialista que lleva a sus hijos al colegio concertado. Muy bien. Y es del PSOE. Bueno. O incluso de Izquierda Unida. Estoy convencido. Bueno, convencido, a lo mejor amigos. Anarquistas, pero pues eso no tiene que ver, pero esas personas... vamos a ver. ¿Y en Andalucía quién gobierna? En Andalucía sí, ¿y los gobierna hospitales? el Partido Socialista. ¿Y la educación? ¿Los hospitales son públicos 100%? Los sanitarios son todos públicos, son todos funcionarios. Hay más hospitales privados por una concertados cuestión del modelo de financiación autonómico y de cómo... ¿Que gobierna el PSOE? Sí, pero pero qué transferencias recibe la comunidad autónoma andaluza para poderse hacer cargo de sus infraestructuras. Si tengo que defender la fórmula de la financiación, pues imagínate Madrid, que desde Esperanza Aguirre hasta Cristina Cifuentes ha dicho hasta la saciedad cuál es la financiación que debe de exigirse al gobierno para Madrid. Indistintamente, hay bastante más hospitales privados en Andalucía gobernando por el Partido Socialista desde que yo tengo uso de razón, es decir, desde que nací en el año 69. No había comunidad autónoma. Vamos a decir, yo es que soy muy exagerado, pero lleva gobernando muchísimos años y el modelo no es el que usted está diciendo. Es decir, un modelo absolutamente en muchos de los hospitales que son concertados, privados o como quieran llamarlo, que no significa que sean malos, pero es ese modelo. Vamos a ver, insisto, no vamos a profundizar en el tema de la financiación autonómica porque yo creo que no es de esta campaña. Estamos en una cuestión de generales. Ahora bien, no es justo el trato que reciben las comunidades autónomas por parte de las transferencias del Estado. No, he dicho las comunidades autónomas en general. ¿Que hay que hacer una revisión del Estado autonómico en este país? Yo creo que es una de las grandes cuestiones pendientes. Cuando se dice que hay que revisar la Constitución, que hay que revisar la Constitución, que hay que reformar el Senado y tal, yo creo que lo más urgente, o seguramente desde mi punto de vista lo más urgente es actualizar y revisar el Estado autonómico a la situación real,
porque el Estado autonómico se diseña en el año 78 cuando no había ni autonomías, cuando por parte de la derecha española había una gran reticencia a las autonomías, al Estado autonómico. Hemos avanzado donde hemos avanzado, hemos llegado con las transferencias, las nacionalidades históricas o las autonomías históricas están también en el proceso que están, y yo creo que ese es uno de los debates que tendríamos que afrontar más valientemente los españoles y más sinceramente. Totalmente de acuerdo. Y avanzar en la verdadera descentralización y en la descentralización a los ayuntamientos, que son los grandes perjudicados de que las comunidades autónomas además no estén convenientemente financiadas. Totalmente de acuerdo, pero aparte de ese recorrido histórico, llegamos a Zapatero y catapún. Ley de financiación modificada a beneficio de Cataluña, y el resto de las autonomías pues empieza a haber una merma bastante considerable, y ese punto es donde nos encontramos. Una situación complicada y difícil, donde es verdad que el gobierno popular ha estado 4 años con mayoría absoluta y se ha centrado en otra cuestión. Y no ha hecho absolutamente nada, o sea que no lo verá tan mal cuando no ha movido ni un euro, ni una coma. Mal tiene que verlo mal porque... Vas a conseguir que me destroce la lengua, porque yo, sabes, con financiación autonómica y estas cosas sé. Y además es que vamos a cambiar un poquito de tercio, porque estáis con la financiación, pero vamos a tocar la justicia. Creo que fue ayer o antes de ayer, Juan Carlos Monedero, en un mitin, dijo que la Guardia Civil y muchos jueces estaban esperando que ellos gobernaran para que ellos le dieran la orden de meter en la cárcel a tanta gente que tenían que meter. Eso ha supuesto un boom, es decir, todo el mundo ha salido a responder y ha venido a despertar en esta campaña electoral, afortunadamente, que cosas que se despiertan, el debate si hay una buena separación de poderes en nuestro país, si no hay demasiada interferencia, si hay financiación para la justicia. Y esto yo os lo voy a poner como un ejemplo. Aparte de que quiero que me digáis qué opináis de Monedero, aunque conociendo sé lo que opináis, pero se lo decís a quien nos escucha. En este país se puede producir lo siguiente. Hay una mujer en Galicia que fue violada. Se va al juzgado con denuncia. Y cuando la jueza la está juzgando, le pregunta si cerró bien las piernas. El abogado, esto lo han llevado hasta el Consejo General del Poder Judicial. Y en el Consejo General del Poder Judicial la respuesta es que la pregunta era adecuada porque tenía que ver con el hecho en sí. Esto ha sido un escándalo. Hoy se lo hemos preguntado al ministro catalá, que coincidía que era un escándalo. Pero esto no empieza a no ser una anécdota. Entonces el problema es, y en Arganda tenemos juzgados. Y ambos conocéis la gestión, sabéis de qué va, conocéis el tema. Hoy colapsados. Una denuncia en Arganda puede tardar 6 meses en que se tramite. ¿Qué está pasando? Empezar por lo de Juan Carlos Monedero, y quiero que lleguéis a si no es necesaria un acuerdo importante sobre la justicia en este país. Yo, en referencia a Juan Carlos Monedero, como él mismo, es decir, él mismo se define en sí mismo cuál es su política y qué es lo que le gusta hacer, que es una manipulación absoluta, en este caso de la justicia. Yo creo que una de las propuestas que le hacía el Partido Socialista, el señor Pablo Iglesias, en el momento de decir que Mariano Rajoy no iba a configurar la posibilidad de ningún gobierno, el querer ser el ministro de Defensa, ministro de Justicia y el ministro del CNI, ministro de todo aquello que sea la manipulación absoluta. Yo creo que se ha trabajado durante muchísimos años por personas más mayores que nosotros, a las cuales ya he hecho referencia. Se ha trabajado durante más de 40 años por conseguir en España lo que tenemos en estos momentos, que yo no digo que sea perfecto, pero desde luego ha dado lugar a que vivamos en paz durante más de 40 años y yo no tenga que haber conocido otra forma de vida que la que tenemos. Yo creo que el Poder Ejecutivo tiene que dar la suficientemente independencia al Poder Judicial. De hecho, en algunos casos ya nos han criticado a los partidos
que los jueces del Tribunal Supremo están puestos por los partidos políticos, tienen una tendencia política, y eso al final pues a los ciudadanos les enfada. Lo que no puede ser es que venga este señor a decir que desde el Poder Ejecutivo van a instar a los jueces de forma inmediata a la búsqueda y captura de personas, que eso ya se están viviendo en otras partes del mundo, a los que ellos hacen referencia y apelan, y que me parece fatal, muy mal. Y con respecto a los juzgados y a las manifestaciones de algunos jueces, que también me parece muy mal, y sobre todo que partan de gente formada y que están viendo a diario circunstancias que son muy difíciles. Yo, como sabéis, soy abogado, he ejercido la abogacía, he defendido mayoritariamente a muchísimas mujeres que se han separado. He tenido, y mi mujer igual, hemos tenido la desgracia digo la desgracia porque fue clienta nuestra, la señora que fue asesinada en La Poveda por su marido, que ocurrió que se marchó a buscar el lugar de trabajo, y al final pues la asesinó, que es muy duro. Que en un momento determinado pues una hija que tenían en común se viera sin madre y su padre en la cárcel, y es verdad que la justicia desde mi punto de vista es lenta, y es verdad que probablemente no, seguro necesitan más medios, pero también la justicia se debe de adaptar a las circunstancias. Es decir, yo hablando con algunos jueces que son amigos míos, conocidos de mi promoción, están acostumbrados a una estructura y es muy difícil cambiar esa estructura. Yo creo que debemos de poner más medios, se debe poner más medios a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que sean más ágiles en la averiguación del delito, y luego que en la fase de instrucciones no se conviertan en, como se está convirtiendo en España, en que duran 2 años hasta que se aperture un juicio oral, o mucho más de dos años, y que al final una justicia lenta deja de ser justa, porque el que haya cometido el delito, en algún caso por desgracia, o prescribe, o el que no ha cometido el delito pero se le ha juzgado ya por todos los medios de comunicación y por la propia sociedad, que también lo hacemos, pues ya está estigmatizado para toda la vida. Yo creo que es otra de las cuestiones claves y fundamentales. Desde mi punto de vista, este también es otro tema de análisis, de compartirlo con todas las fuerzas políticas y de tomar una decisión seria. Y bueno, yo creo que incluso cuando cuando nos pusiéramos de acuerdo en lo que es esta parte, que es la justicia, pues yo creo que también daría un cambio importante para agilizar los procedimientos, que son muy lentos. En algunas cosas se ha avanzado, sobre todo en la audiencia, pero bueno, yo creo que debemos de partir de los juzgados de primera instancia, que nosotros tenemos un punto negro de hace muchísimos años, que es súper lento. Es un juzgado en especial, y que aquí nadie quiere venir porque se encuentra con salas tan grandes o como este edificio lleno de papeles sin resolver. Sí, a ver, más allá del tema de la falta de medios, que yo creo que afecta a muchas de las instancias de la administración y a la justicia, por supuesto. Ahora bien, hay un par de cosas sobre lo que creo que hilvanan con las declaraciones que nos decía Liber de Monedero, ¿no? Por supuesto, yo creo que el Poder Judicial en este país es independiente. Luego podemos tener mejor o peor justicia por otros motivos, pero no por falta de independencia. Yo creo que es independiente como debe ser. Y creo que además ya está bien de que toleremos que se diga que es que la justicia está politizada porque hay jueces que se eligen en el Congreso. No, mire usted, es que la soberanía nacional reside en el pueblo, y los ciudadanos tenemos derecho a elegir a la cúpula del Poder Judicial. Si no se quiere que lo hagamos por los diputados, hagámoslo de otra manera, eligiendo jueces de distrito directamente los ciudadanos, o el juez de nuestra comunidad autónoma, la máxima sala de nuestra comunidad, pero los ciudadanos tenemos nuestro legítimo derecho
a elegir la cúpula del Poder Judicial, de manera directa o indirecta, y eso no es politizar, eso es la soberanía nacional, y eso es nuestro derecho, que yo cuando escucho, sobre todo, bueno, al señor Rivera y a los de Podemos también, hablar de politizar, porque son los diputados, mire usted, se habrá pervertido a lo mejor el sistema, a usted le gustará más, menos, yo no creo que se haya pervertido, pero en cualquier caso, no me quite usted el derecho. ¿Por qué el Poder Judicial no lo tengo que elegir yo? ¿Directamente o a través de mis diputados? ¿Por qué no? ¿De dónde han salido los jueces? Porque un señor con 20 y tantos años, su familia le pueda retirar a estudiar, no sé qué, y ya con 29 aprueba y ya imparte justicia. A lo mejor no sabe ni lo que es que le deje una novia ni comprarse un billete de avión por internet, pero imparte justicia. Es que yo creo que eso nos lo tenemos que mirar muy mucho. ¿Cómo se llega a ejercer el Poder Judicial en este país? Y si esa es la única vía, o debemos abrir otras, como en otros países, y favorecerlas más. Entonces, claro, tú terminas, estudias mucho, tienes mucha memoria, estudias mucho, no sé para qué vale la memoria en el mundo informático que tenemos ahora, pero bueno, es útil, y ya puedes decir esas cosas de abrir usted las piernas o las cerró y nadie te lo puede cuestionar. ¿Pero esto qué es? Entonces yo creo que hay dos cosas por las que tenemos que velar. Bueno, tres. Una, que los ciudadanos sigamos interviniendo en decidir cuál es la cúpula del Poder Judicial. Yo me voy a resistir a que me hurten eso. Otra, en el acceso a la carrera judicial. De verdad, cómo se hace, por qué vías y cómo modernizamos eso, que llevamos con el mismo sistema 100 y pico años. Aquí se ha modernizado todo menos eso. Y otra muy importante, que es garantizar la igualdad en el acceso a la justicia. No puede ser que no tenga las mismas oportunidades quien va con un abogado de oficio porque piensa que como no ha hecho nada y va con su verdad y un abogado de oficio, pues luego vemos eso de le mandan 6 meses a la cárcel porque se encontró una tarjeta de crédito y la robó, ¿no? Porque claro, la empresa de seguros va con otro tipo de abogados. Eso es una flagrante injusticia que tenemos que conseguir desterrar de este país. Me preocupo yo mismo porque estoy de acuerdo con Vicky. Me preocupo, sobre todo porque estamos hablando un poco de política y mucho de sentido común. Bueno, pero es que está bien que la política y el sentido común. Es que quizás, pues yo no estoy preocupada, Pablo, porque como sabéis que estoy últimamente, que tengo que escuchar mucho a la gente que habla en los medios de comunicación, pues escuchar hablar con sensatez de cosas importantes que nos afectan, pues va siendo hora. Yo creo que eso es un ejercicio y una gimnasia que yo les diría a los demás que se aplicarán, ¿no? Pero os voy a poner, porque nos quedan escasamente 7 minutos, quiero que además pidáis el voto, pero antes de eso quiero que me hagáis una valoración ambos. Vicky ya la hizo, tú no, porque a ti me tienes que venir para explicarme lo que haces en tu Dirección General de Transporte, pero quiero que los dos me habléis de nuestro estupendo y maravilloso Ayuntamiento de Arganda, que sé que ambos lo queréis mucho, aunque seguro que ahora mismo tenéis una percepción cada uno distinta de cómo está. Yo quiero una valoración de un año de gobierno sin el Partido Popular, Pablo, y un año de gobierno del Partido Socialista, Vicky. Cualquiera de los dos. Pablo. Sí, sigo yo, no pasa nada. Bueno, mi valoración aquí yo creo que va a ser poco coincidente con Vicky, yo creo que sí. Bueno, yo veo, sinceramente, durante este año de gobierno veo, lo he calificado en alguna ocasión, lo veo de desgobierno, absolutamente, es decir, es un gobierno bastante débil, sometido a presiones, lógicamente, con 6 concejales del Partido Socialista, 2 de Izquierda Unida, hasta configurar una mayoría de 13, bueno, pues tiene un problema bastante serio con el resto de las formaciones políticas. Durante este año que llevamos, el Partido Popular ha sido clave en sacar asuntos importantes para la ciudad, y yo creo que también va en la idea inicial de la diferencia entre cómo es posible que los dos partidos políticos con mayor solera, que estos llaman de otra manera y que son ellos, desde mi punto de vista, son capaces de pensar en clave, en este caso municipal, para sacar adelante iniciativas que son importantes, y otros, por temor, por miedo, por inexperiencia, por falta de trabajo. Digo lo de trabajo porque a la política se tiene que venir formado,
y con ideas claras de qué es lo que se quiere hacer, y en algunas ocasiones eso no ha ocurrido, y nosotros hemos estado ahí para sacar adelante cuestiones que son importantes para la ciudad de Arganda. Por eso he dicho que en muchas ocasiones yo creo que podríamos ser capaces de llegar a acuerdos, por lo menos como se está llegando a acuerdos en Arganda. Y digo que es un gobierno de desgobierno débil, pues porque hemos tenido situaciones muy complicadas donde se ha visto esa debilidad motivada pues no cerrando cuestiones que eran importantes para el municipio y que se han tenido que posponer a otras conversaciones o intentar cerrar con otros. Y yo, en referencia a esa situación, bueno, como he dicho, un año, de hecho, el ejemplo más claro, un año después acabamos de tener presupuestos municipales aprobados escasamente un mes. Bueno, vamos a ver, por supuesto que no coincido. Un gobierno débil, pues sí, un gobierno de 8 de 25 es débil, y pese a ello la gestión sale adelante. Pese a ello se ha evitado la quiebra de Smart, pese a ello continúan todos los servicios, pese a ello, gracias al PP. Gracias a que se habla, gracias a que es un gobierno dialogante, es un gobierno cercano, no solo con los ciudadanos, que lo es, y se ve no solo en las redes sociales y el mundo virtual, sino también en el real, sino que es un equipo de gobierno cercano que habla con la gente y que habla también con las otras fuerzas políticas. ¿Ha tardado tiempo en tener un presupuesto? Bien. Ha conseguido incluso un voto más que se consiguió en la investidura. Así que eso me parece hacer las cosas bien hechas. Yo no voy a decir, no quiero decir cuál es la contestación de la señora concejala de por qué no se trajo los presupuestos en forma. Perdona. Yo he sido buenísima hoy con no interrumpir. Por eso, vamos a dejarlo bien para lo que queda. Sí, yo creo, la debilidad aritmética es evidente, pero el talante y la actitud me parece que son muy meritorios y que están consiguiendo que salga todo adelante, que se vayan haciendo políticas más sociales y con más cercanía de la que se hacían, y me parece que Vicky, hay que ponerle una muy buena nota. Pablo, tienes exactamente 50 segundos para pedir el voto. 50 segundos, bueno, sí, pues yo porque no nos va a dar tiempo más. Bueno, pues pedir el voto al Partido Popular por 3 cuestiones que son importantísimas. Por continuar con un proyecto sólido, un proyecto solvente y un proyecto con experiencia, que eso ha supuesto a este país que en vez de estar perdiendo 1.200 puestos de trabajo diarios, estemos consiguiendo ahora mismo 1.500 puestos de trabajo diarios. Así que por esa razón y por muchas otras que no me da tiempo a contar, hay que votar al Partido Popular el próximo 26 de junio. Pues Vicky, para ser justos, tú al mismo tiempo, 40 segundos. Venga, vamos. Los socialistas queremos empleo, pero empleo de verdad. O sea, no vale lo que ha ocurrido con la última reforma laboral del PP, que es destruye un empleo y luego con el sueldo y las horas que había digo que ahora son 5. Así no se crece en empleo. Si de verdad queremos acabar con esta reforma laboral injusta, seguir avanzando en derechos, seguir avanzando en igualdad, en servicios públicos, que todos los ciudadanos nos reconocen al Partido Socialista, que esa es nuestra marca y esa es nuestra imagen de calidad y lo que sabemos hacer, lo seguiremos haciendo con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Así que pido a todos que digan sí al cambio y voten Partido Socialista el próximo domingo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con una tertulia que yo creo que es esperada y por tanto tiene que repetirse. Yo creo que es una muestra de cómo los partidos con sensatez y con solera tienen sensatez y solera, y se puede demostrar en un debate hablando de todo aquellas cosas que nos afectan. Yo espero que el domingo vaya todo el mundo a votar, que vote cada uno lo que considere oportuno, pero que se vaya a votar y que se vote con mucha sensatez y atendiendo fundamentalmente a los problemas. Onda Cero, La Brújula, David del Cura.